Y no le tengan miedo a esta materia, mis hermanas, porque no muerde. Así decía mi profesora de griego. No le tengan miedo al griego, porque esta materia no muerde. No, y es muy importante también, es fundamental. Esta es la materia entonces de redacción y elaboración de monografías. Ya le envié el plan de curso a sus correos electrónicos. Le envié también los dos libros de Floyd Woodward, uno de los libros, el otro el de Izum. Monterey Chill, me acuerdo, en una oportunidad en un seminario que realizó ella. El libro de texto lo autorizó para que todos los seminarios lo utilizaran. Los seminarios de América Latina donde trabajan, o todos los que van de los seminarios a ISUM. Esta materia que vamos a trabajar ahora es muy importante para los estudiantes de teología, pero para todo, en realidad, para todos los estudios superiores, esta materia es fundamental y muy importante. Porque en esta materia también se requiere el esfuerzo y la disciplina. Esfuerzo y disciplina. También para esta materia se requiere trabajo, práctica y concentración. Esos son los requisitos para esta materia. Esfuerzo, disciplina, trabajo, práctica y concentración. Debe la persona estar concentrada para escribir y cuidadoso al detalle también, atento a todos los detalles. Les recomiendo que estén atentos a todas las clases, que lean disciplinadamente las páginas que se encuentran en el plan de curso, todo lo que está indicado en el plan de curso, que entreguen a tiempo sus tareas, ensayos y monografías para cursar satisfactoriamente esta importante materia. En el plan de curso hay una sección que dice actividad. Ahí dice, por ejemplo, leer el libro de Floyd Woodward, de la página tanto hasta la tanto, para una clase. Entonces, eso es lo que tienen que leer por clase. Solamente leer, no entregar informe de lectura, responder algunas preguntas, solamente leer. Y mientras vaya leyendo, vaya anotando y haciendo también notas marginales, observaciones marginales. Este curso le va a entregar las herramientas vitales para su aprendizaje. Esto es lo que hace esta materia. Le entrega las herramientas vitales para el aprendizaje. Le independizará esta materia de las enseñanzas de todos los profesores y también le va a independizar de las enseñanzas de los libros de textos. Ahora usted mismo o usted misma va a reconstruir su propio aprendizaje. Se le va a dar autonomía a su aprendizaje. Usted va a tener una de las herramientas más fuertes, más poderosas para construir su propio aprendizaje. Usted se va a volver autónomo. Con esta materia ya tiene grandes o amplias herramientas eh, para ser un autodidacta, aunque siempre se requiere, por supuesto, la guía, la orientación de alguien y cursar algo formal. Pero le entrega esas herramientas fundamentales o vitales. Les abrirá las puertas para la continuidad de estudios bíblicos y teológicos y ministeriales. Le abre las puertas para continuar los estudios superiores en Biblia y teología. Al escribir, le va a ayudar a pensar. Por eso es que es importante la materia, porque cuando usted escribe, usted piensa mejor, articula mejor las ideas, es más reflexivo, tiene mayor profundidad, aclara mejor y expresa mejor las ideas cuando usted escribe, porque le va a ayudar a discriminar, a seleccionar las palabras precisas para comunicar lo que usted quiere indicar. Organizará las ideas, podrá expresar las ideas de una manera más lógica, mejorará también su vocabulario, podrá seleccionar y buscar las palabras más precisas para comunicar con mayor precisión a la comunidad.
va a poder comunicar con más efectividad los misterios del reino de Dios. Eso es lo que hace esta materia, por eso es que es tan importante. De los diversos instrumentos del hombre, mire lo que dijo Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro, dijo este autor, Jorge Luis Borges, el libro. Las demás son expresiones de su cuerpo. El libro es una extensión de la memoria y también de la imaginación. Mario Vargas Llosa dijo que el aprender a leer fue el mayor descubrimiento de toda su vida. Y el escribir, de hecho, ha hecho de él, la escritura, su forma de vida, subsistencia. La escritura, lo que vamos a trabajar acá en redacción y elaboración de monografía, quizás sea el descubrimiento o invención más importante de toda la humanidad. Eso es lo que vamos a hacer en esta materia. Quizás el descubrimiento o la invención más importante de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Así de importante es la escritura. Gracias a la escritura, gracias a ella, el conocimiento universal puede difundirse. Sin los libros, el conocimiento universal no puede difundirse, no puede darse a conocer. Pocas obras humanas han ejercido tanta influencia como los libros, unos para mal y otros para bien, pero influencia, en fin, y al cabo. Gracias a la escritura, los libros, la reforma pudo esparcirse por todo el mundo. Gracias a los libros, gracias a la escritura. En los libros podemos aprender o apreciar acontecimientos históricos trascendentales ocurridos hace 3.500 años atrás, por ejemplo, solo por medio de los libros, como ocurrió con el Pentateuco, por ejemplo. La revelación de Dios a los seres humanos quedó registrado también en libros por medio de la escritura. Gracias a los libros podemos dialogar. ¿Con quién? Con Tertuliano, con Agustín de Hipona, con Crisóstomo, con Gregorio Nacianceno, con Lutero, con Calvino, con John Knox, con Zwinglio, con Wesley, con Moody, con Spurgeon. Gracias a los libros, gracias a la escritura. Por eso es tan importante la escritura. Mario Vargas Llosa, en una conferencia que dio en Lima el 3 de abril del año 2001 sobre la literatura y la vida, dijo que gracias a la lectura se expresa con mayor precisión. Solo gracias a la lectura se expresa con mayor precisión, riqueza de matices y claridad. Gracias a la lectura y a la escritura se aprende a hablar con corrección, con profundidad, con rigor, con sutileza, gracias a la buena literatura y solo gracias a ella. Ninguna otra disciplina puede sustituir a la literatura en la formación del lenguaje con que se comunican las personas. Así de importante es lo que vamos a trabajar en esta materia. La escritura es un medio de comunicación. Por supuesto que sí, es un medio de comunicación. Comunicamos por medio de la escritura. La palabra comunicación procede del latín communitis, que literalmente significa unir, tejer algo en común, o mediante la comunicación se establece entre dos o más personas una armonía, acuerdo, franqueza, unión, afinidad, algo separado, se hace algo en común. Bueno, hermoso sería si esto se pudiese eh, eh, si no hubiese sido por el pecado, la comunicación no se hubiese distorsionado. La comunicación es la que el pecado es lo que distorsiona la comunicación. Nuestra realidad es muy distinta. Hay muchos desafíos para la comunicación de hoy día, por ejemplo, la televisión, el teléfono, el radio, internet. Todas estas invenciones y novedades no arreglan el problema de la comunicación. Para comunicarse adecuadamente demanda esfuerzo y tiempo. Requiere conocimiento del proceso, definición de las partes y reconocimiento también de los peligros de la comunicación.
Socorro Fonseca en su libro escribía el año 2010 que la comunicación tenía varios propósitos. Uno de estos propósitos de la comunicación era informar, por ejemplo, las instrucciones, los informes, las demostraciones, las explicaciones sobre el funcionamiento de las máquinas son escritos, pero que tienen la finalidad de informar, escritos, que informan nada más. Hay otros escritos también que tienen la finalidad de entretener. ¿Cuáles son estos escritos que tienen la finalidad de entretener? Charlas de café, los comediantes, humoristas, las confidencias de los amigos, etcétera. Hay algunas comunicaciones que tienen la finalidad de persuadir, convencer a la gente de no utilizar productos que dañen nuestro planeta, hacer que un público crea en los beneficios de cuidar a la salud, entre otros. Tiene finalidad de persuadir. El sermón cae dentro de esta categoría de la persuasión porque el sermón tiene la finalidad de persuadir. Otros, actuar. También se clasifica como persuasivo. La cátedra de un maestro que motiva a sus estudiantes para que estudien más las materias, el entrenador que motiva a sus deportistas a esforzarse en los entrenamientos, los jefes que promueven a sus empleados para ser más productivos, cae dentro de esta categoría de los propósitos generales de la comunicación. Bueno, hay varias definiciones de comunicación, pero a grandes rasgos eso es lo que entrega esta autora. Aquí vamos a avanzar más rápido porque hay una parte donde tenemos que detenernos un poco más y trabajar más. Pero a modo de introducción, esto es lo que viene en las partes previas antes de comenzar ya a elaborar textos. Pero esos son los propósitos generales de la comunicación: informar, entretener, persuadir y también actuar. Las características, esto lo voy a pasar. Los factores de la comunicación son los siguientes. El emisor es uno. Se le conoce también como la fuente. Es aquel que transmite o envía el mensaje. Es también el que define el propósito de la comunicación y el receptor el que recibe. El mensaje es el blanco de la comunicación. Cuando escribimos a alguien, alguien tiene que leer el escrito. Cuando se escribe un ensayo, alguien debe leer ese ensayo. Cuando se escribe un artículo, hay alguien que debe leer el artículo. Ese es el receptor entonces. Esta parte ya es importante porque cada ensayo, cada artículo, cada monografía, cada tesis tiene un lector. En algunos casos se escribe para poder graduarse, por ejemplo, cumplir con un curso. Usted va a hacer un ensayo. Tiene la finalidad de que sea aprobada su materia. Luego hace una monografía, tiene la finalidad de que su materia sea aprobada. Y después tiene que escribir o hacer una tesina, una monografía para poder graduar. Tiene que hacer un escrito y hay un propósito, hay un lector. En este caso, son los que corrigen para poder aprobar ese escrito. Pero una vez que ya ha salido de, de la escuela o de los estudios formales, y usted continúa escribiendo y escribe con un propósito específico, por un público, para un receptor específico, para un tipo de hermanos, creyentes, son creyentes, y para un sector particular de los creyentes. Eso es el receptor, escribe a alguien. El mensaje es la información que entrega el emisor. El código es el lenguaje utilizado, puede ser inglés, español, las señas también. El canal es el medio concreto por el cual viaja el mensaje, puede ser una carta, un teléfono, una voz, etcétera. Todo lo que une la fuente con el receptor podemos llamarlo canal. El contexto es la situación, es decir, el lugar donde ocurre la comunicación, la fecha, la época o el momento del día. Esos son los factores generales de la comunicación. Lo voy a explicar de otro modo ahora. Tenemos dos niños por medio de estos teléfonos, no sé cómo se llamaban estos teléfonos, por medio de un envase de yogur, se le ponía un cable y comenzaban a hablar. El niño va a ser la fuente.
Él tiene una idea en su mente. Él va a comenzar a articular las ideas, a ordenarlas, a seleccionarlas, a buscar las palabras, va a poder encodificarlas. La va a encodificar y luego lo transmite. Lo que transmite se le denomina el mensaje. La idea encodificada se lo envía, pero se lo envía por medio de un canal. ¿Cuál sería el canal en este caso? Los vasitos de yogur. Y el cablecito este. Eso sería el vasito de yogur y el cable. El Internet, ¿cuál es el canal donde pasa la comunicación? ¿La pantalla? Bueno, es eh, el- lo que llega al final, pero tiene que, antes de llegar a la pantalla, tiene que pasar por alguna ¿Procesador? parte. Tiene que pasar por alguna parte el mensaje. ¿Por el parlante del teléfono? Y antes de que llegue al parlante del teléfono, antes de que llegue el teléfono, antes de que llegue al computador, ¿por dónde pasa? Como por una red satelital o antena, Muy ¿El bueno, procesador? puede ser por eso, por el aire, fibra. por la fibra ¿Por la óptica. nube? Ya ese es el canal. El canal en Internet es la fibra óptica. Y eso es la fibra óptica. Bueno, lo otro es por el aire. Si son celulares satelitales, el canal es el aire. Ya ese es el canal entonces. Luego la niña, ¿qué es lo que hace? La niña decodifica el mensaje, lo recibe y en su mente hay un proceso de decodificación de la idea. Y ella ahora es la receptora, es el receptor. Y ella luego da una respuesta. Esa respuesta se le denomina retroalimentación y tiene un nombre técnico, en inglés es el feedback. ¿Qué es lo que es el feedback? La respuesta, la retroalimentación. Si estos dos niños, por ejemplo, estos dos niños están conversando y ¿qué puede ser? A ver. Este niño recibe un llamado de la mamá que vaya a comprar, por ejemplo. Ya la comunicación no se va a poder llevar efecto. Se ha interrumpido la comunicación porque el niño tiene que escuchar otra voz, que la voz de la mamá, que lo mandó a comprar. Esa interrupción en esa conversación tiene un nombre, se le llama el ruido. Todos los obstáculos, todos lo que impide que la comunicación sea fluida se llama ruido. En término técnico es ruido. Por ejemplo, nosotros estamos comunicándonos, transmitiendo una idea. En este caso soy la fuente. Y es la fibra óptica la que nos está conectando. Porque de aquí del Internet pasa por un cable, hacia donde se va el mensaje, luego llega a una red y después parece que por el aire lo transmite a los celulares, si hay celulares. Si tiene computador, entonces la fibra óptica. Es el canal. Usted se convierte en el receptor. Lo está encodificando la comunicación. Si se corta la luz, por ejemplo, y ya no hay más Internet, ¿cómo se le llamaría esa interrupción en este proceso de la comunicación? Ese obstáculo en la comunicación. ¿El ruido? El ruido, eso es. Muy bien, se captó la idea. ¿Qué es lo que es el ruido? Muy bien. En una iglesia, el pastor está predicando y está predicando con una corbata fosforescente. El hermano está mirando, todos están mirando. La corbata, pero no están escuchando el sermón. Ya, esa corbata, ¿qué se ha convertido esa corbata en la comunicación del mensaje? En ruido también. Eso es el ruido. A eso se refiere el ruido. Muy bien. Perfecto. Se captó la idea de lo que es el ruido. Ahora estamos escribiendo. Usted
le mandaron a hacer un artículo para una revista. Y este artículo ya puede ser cualquier tema, puede ser la santidad, por ejemplo, la segunda venida de Cristo. Y usted escribe su artículo. Y hay errores ortográficos en ese artículo. ¿Qué es lo que significaría cuando una persona lee y ve un error ortográfico? ¿Qué es lo que se ha producido en esa lectura? ¿Cómo se llama aquello que ha interrumpido esa lectura? Por los errores ortográficos en un artículo. ¿Ruido? Es el ruido, perfecto. Un ruido, un ruido entonces puede ser, cuando se corta la luz, porque ya no hay comunicación, una corbata, porque es fluorescente, llama la atención, o cuando alguien llama al niño, por ejemplo, hay un error ortográfico. Perfecto, errores ortográficos. Todo eso son ruidos. Todo lo que obstaculiza la comunicación, en un caso de escritura, todo eso se le denomina ruido. Cuando hay palabras que no tienen significado en sí mismo, por ejemplo, cosas, hay mucho gerundio. Está comprando, está haciendo, está bañando, está peinando, está barriendo, está cocinando. Ya. Muchos gerundios, muchas palabras sin significado, cosas, por ejemplo. Para el lector, eso se llama ruido. No va a querer seguir leyendo. Si hay algunos problemas en la técnica de la escritura tiene una técnica, que la vamos a ver. Si el lector visualiza que hay una falta de técnica en la comunicación, en la escritura, entonces no va a seguir leyendo. ¿Por qué no siguió leyendo? Porque va a decir, esta persona no se preocupó de corregir, no releyó su artículo. Hay errores técnicos en la escritura. No tiene coherencia, por ejemplo. No tiene cohesión. No hay progresión, no hay unidad. En este libro, entonces, yo no voy a seguir leyendo. ¿Qué se produjo ahí? Un ruido, un obstáculo en la comunicación. ¿Por qué? Porque no manejó la técnica de la escritura, la unidad, la progresión, la cohesión, la consistencia. Por eso no sigue leyendo, porque va a decir, esta persona tiene problemas de técnicas de la escritura, por lo tanto, así como tiene debilidad de la escritura, también debe tener debilidad en cuanto a lo que él quiere comunicar o su mensaje. El ruido es lo que interrumpe la comunicación. Puede ser tanto en una predicación o también en una escritura. El modelo de la comunicación, anteriormente lo estuvimos viendo de un emisor y un receptor. Ahora lo estamos viendo de una manera más circular. El modelo informacional y el de la producción de sentido y del hecho cultural. El modelo informacional viene de la teoría conductista de la psicología. Se manipula la realidad para que las personas logren consumir el producto. En la interlocución, lo más importante es el sentido que viene a tomar el mensaje de estas personas. Qué cosmovisión se construye en esa conversación. El modelo de emisor y receptor comienza a cambiar para convertirse en interlocutores. Ahora este modelo, que es circular, ahora el emisor y el receptor son en realidad interlocutores. En la comunicación circular no hay inicio, tampoco hay un fin. Nuestro lugar es un lugar donde se produce discurso cotidianamente. En el primer modelo, las personas son objetos que usted debe o quiere persuadir, quiere informar. Son objetos. En el segundo son sujetos que participan e interactúan. En este modelo circular. Cuando se habla de producción de sentido, es cuando nosotros construimos un modelo de la interacción con otros. Nosotros le damos un sentido a las cosas.
Un pentecostal, por ejemplo, le otorga un sentido distinto a las cosas a la de alguien que sea de la iglesia luterana. Estos son los apuntes de este modelo unidireccional. La comunicación en realidad se da como lo vemos acá. Hay un receptor, hay un emisor y un receptor. El receptor decodifica, hay un canal, hay un mensaje, pero al mismo tiempo el receptor luego se convierte en emisor y así es una comunicación circular. Es el modelo actual. La comunicación, la clasificación de la comunicación en cuanto al emisor y el receptor, se puede clasificar de distintos modos, como lo estamos viendo aquí: intrapersonal, con uno mismo; interpersonal, con otra persona; grupal, cuando hay más de dos; pública, puede ser donde hay un grupo de personas; o masiva, como en un estadio o en la televisión, por ejemplo. Puede clasificarse también con relación al mensaje. Puede ser verbal, empleando solamente la voz en una radio. No verbal puede ser también la comunicación, los gestos, la forma de pararse. Si sonríe o está serio o tiene una actitud de neutralidad. Electrónica también hay otro tipo de comunicación. Por el contenido puede ser pública o puede ser privada. Por el tratamiento puede ser culta. ¿A qué se refiere el lenguaje culto? Especializado, lenguaje técnico. O también puede ser estándar. ¿A qué se refiere estándar? Lenguaje que entiende o que habla la mayoría de los individuos que conforma la sociedad o un país. Puede ser coloquial, el lenguaje más personalizado, familiar, entre personas, es una interacción más cercana, o entre amigos. El popular, el lenguaje común, vulgar, propio de todos los hablantes, de todos los pueblos, o regiones, o grupos específicos, puede llegar también a ser obsceno. El formal está sujeto a orden, la norma y los papeles establecidos por el grupo en cierto nivel o estrato de la sociedad. El informal es espontánea, más natural, de acuerdo con gesto, preferencia individual. Esa es la clasificación de la comunicación. Por emisor y receptor, de acuerdo al mensaje, de acuerdo al medio o de acuerdo al contexto. Aquí tenemos una imagen de, de los escritores de la historia. Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, hay algunos acá. ¿A quién más tenemos aquí? Aquí lo voy a mencionar de lo que conozco, de lo que he leído. Este debería representar a Crisóstomo. Antonio Cruz, tenemos por acá. No sé quién podría representar este pues, autor. Padre de la iglesia tiene que ser. Acá tenemos a Juan Calvino, el hombre de las bibliotecas, un reformador protestante en Ginebra. Aquí está Karl Barth. Acá está José Martínez, él es Francisco La Cueva. Aquí está Stanley Horton, Jürgen Moltmann, este otro autor. No, no es Jürgen Moltmann, es Hans Küng, este autor. Y Alfonso Ropero, el que tenemos acá, el director actualmente de la librería Kliege. Y Pablo Hock también es conocido. Ya. Esto era modo de introducción y ahora nos vamos a la parte importante de lo que teníamos que ver. Ahora me fui. Tengo que borrar de aquí. La 1, entonces. Estamos bien con la 1 y ahora nos vamos a trabajar con la clase número 2. Muy bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Quiero ver la hora, no quiero pasarme. Muy bien, estamos bien.
La escritura. El aprender a escribir se encuentra entre las habilidades más importantes que puede aprender un estudiante. No solamente estudiante de teología, sino todos los estudiantes. Es una herramienta importantísima para aprender. Es esencial para el aprendizaje. Esencial. La escritura es la llave de la adquisición del contenido en sí. Es el mecanismo a través de los cuales los estudiantes aprenden a conectar los hilos en su conocimiento. Mire qué importante la escritura. Es la llave para aprender el contenido en sí. Y la escritura le ayuda a conectar todos los hilos del conocimiento. Si los estudiantes quieren aprender, deben aprender a escribir. Si quieren aprender, si realmente el estudiante quiere aprender, debe aprender a escribir. Aquí no estoy mencionando a escribir la básica, me estoy refiriendo a escribir en instancias superiores, no en la enseñanza básica, sino en instancias superiores. Aprender a escribir puede ocurrir solo a través de un proceso de cultivo que requiere de una disciplina intelectual. Aprender a escribir en un contexto académico, a eso me refiero. Pero esto es un proceso donde se debe cultivar, un proceso que se debe cultivar. Para eso, para este proceso, se requiere la disciplina intelectual. Hay varias disciplinas físicas, por ejemplo, el estilo de vida, las disciplinas espirituales. Acá es otra disciplina, es la disciplina intelectual. Aquí se requiere una disciplina intelectual. Todo lo que escribimos es una experiencia potencial de aprendizaje. Es realmente un gran nivel de aprendizaje cuando se escribe. Escribir es un proceso sistemático para aprender significados esenciales. Por ejemplo, alguien puede tener una duda con respecto a lo que significa salvación. Le pregunta a su pastor qué significa salvación, el pastor le responderá lo que es la salvación. Salvación es la obra de Cristo, que hizo por ti en la cruz del Calvario muriendo por tus pecados. Pero él quiere conocer más acerca de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntarle a otro hermano. Quizá le dé una respuesta más o menos parecida. Salvación es el rescate del alma del infierno y la restauración del ser humano caído en pecado. Pero él no queda conforme, quiere profundizar mucho más todavía en el significado de la salvación. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a ir a los libros entonces. Allá va a recurrir, a los libros. Busca un libro. Aquí, por ejemplo, saca un libro. Bueno, este es un libro, cualquier libro puede ser. Va a adquirir un libro en una biblioteca. Y allá en la biblioteca, el autor le describe, le habla acerca de la salvación. Leyó un libro, este libro. Leí acerca de la salvación. Varias páginas para hablar de la salvación. Pero él no quedó conforme, quiere conocer más todavía, porque sabe que quizá hay un matiz que no logró visualizar. Escribió otro libro más, va a leer otro libro. Y así, entre la investigación de un libro y otro, tiene una idea general de lo que es la salvación. Pero ahora se da cuenta que hay dos puntos acerca de la salvación. Ahora sabe que hay una salvación desde la perspectiva judía, una salvación desde la perspectiva musulmana, hay una salvación desde una perspectiva budista,
Entonces él quiere saber cómo es la salvación bíblica. Lee libros. También ahora sabe que dentro del cristianismo hay dos perspectivas acerca de la salvación: calvinista y arminiana. Quiere conocer más acerca del calvinismo y arminianismo. Entonces se va a leer a Calvino, se va a leer a Arminio. Va a leer a teólogos arminianos, teólogos calvinistas. Y luego comienza a tomar apuntes. No solamente lo lee, comienza a tomar apuntes, que son las fichas de lectura. Y luego comienza a ordenar. Mire todo el proceso que está viviendo en la mente de alguien, ¿eh? La curiosidad le lleva a investigar, le lleva a preguntar, le lleva a leer. Ha leído y ahora quiere organizar todo lo que ha leído. Quiere organizarlo. Hay un proceso de clasificación ahora. Comienza a clasificar todo lo que ha leído. Comienza a seleccionar, a discriminar lo relevante de lo irrelevante. Y él comienza a tomar apunte de lo más relevante de lo que leyó, de lo más importante, de lo que le puede servir para construir su definición acerca de la salvación. Va a organizar entonces. Mire, está leyendo, está organizando, está clasificando, está seleccionando, está evaluando, está escribiendo, está corrigiendo, está luego sacando conclusiones de lo que lee. Ese es el proceso de la disciplina intelectual y del aprendizaje. Está aprendiendo, en ese proceso está aprendiendo. Así se aprende. Esa es la forma de aprender, por medio de la lectura y por medio de la escritura. Cuando escribe, pone todo lo que ha seleccionado, discriminado, evaluado, y lo va escribiendo. Todas sus evaluaciones lo va registrando. Por eso que es muy importante la escritura. Es fundamental. Se potencia el aprendizaje. Permiso, hermano, vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Muy bien, hermano. Hoy volvimos. ¿Dónde estábamos nosotros? Es un proceso sistemático, habíamos dicho, para aprender significados esenciales. Cuando escribimos, para convertirnos en buenos escritores, nos estamos enseñando a nosotros mismos. Por eso que la escritura le ayuda a los estudiantes a independizarse de las enseñanzas del profesor e independizarse de las enseñanzas del libro de texto. Porque cuando nos convertimos en buenos escritores, nos estamos enseñando a nosotros mismos. Somos nosotros mismos nuestros propios profesores. En un sentido, porque en realidad, cuando yo me imagino, mis hermanos, cuando leo, por ejemplo, a José Luis Sicre, yo me imagino que estoy sentado en una cátedra de José Luis Sicre. Yo estoy escuchando y no ni siquiera tengo necesidad de tomar apuntes porque el libro es solo apuntes, solamente voy subrayando y anotando las partes más importantes. Pero leer un libro es como si uno estuviese en una cátedra de estos autores. Nos enseñamos a nosotros mismos a través de la escritura. Y también podemos explicar a los demás. Cuando escribimos, lo que estamos haciendo es enseñarnos a nosotros mismos y en la medida en que explicamos a los demás. Alguien dijo, algunos le atribuyen esta expresión a Gabriela Mistral, que el que enseña aprende dos veces. Bueno, en la escritura usted está enseñando.
En la escritura, cuando usted escribe, usted está diciendo, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que he leído, y esto para mí es lo más relevante, y estas son mis conclusiones y mi evaluación de lo que yo leí, del autor que yo leí. Estas son mis evaluaciones. Usted está evaluando ahora si le gusta el autor, no le gusta el autor. ¿Concuerda con el autor, no concuerda con el autor? ¿Es consistente, no es consistente? ¿Con qué doctrina está de acuerdo, con qué doctrina está en desacuerdo con el autor? Usted está explicando, está enseñando, pero en la medida que usted explica y enseña a los demás, usted está enseñándose a sí mismo también. De hecho, enseñamos a través de la escritura. Es una de las estrategias más poderosas para el aprendizaje. Mire qué importante la redacción, mis hermanos. Es una de las estrategias más poderosas para el aprendizaje, la redacción. Por eso es que lo tenemos en primer año esta materia. Y lo tenemos en la malla curricular al final, porque para que tiene que tener tiempo, va a tener 2 semanas en que no tenemos clase, pero usted va a estar interactuando conmigo en este caso, quien va a corregir, hacer las observaciones y le voy a enviar de vuelta sus trabajos para que lo corrija y lo vaya mejorando. Y después ya en esas 2 semanas puede ser capaz de entregar su trabajo monográfico. Es una estrategia entonces poderosísima para el aprendizaje. Para aprender bien, uno debe escribir bien. Si uno no escribe bien, no va a aprender bien, va a aprender mutilado. Eso va a ser mutilado. Uno aprende a escribir bien, no por escribir muchas cosas mal, sino pocas cosas bien. Esa es la idea. Hay que escribir pocas cosas bien. No por escribir mucho, sino por escribir poco pero bien. Es muy posible instruirse a uno mismo completamente por medio de la escritura. Qué increíble la reflexión que dan los escritores, ¿eh? Es muy posible instruirse, uno se puede instruir a sí mismo completamente por medio de la escritura. Es fundamental entonces la escritura porque uno se enseña a sí mismo, pero cuando tiene la disciplina, cuando adquiere la técnica, cuando ha aprendido a escribir bien, y para aprender a escribir bien tiene que tomar redacción, tiene que tener a alguien que le vaya guiando, orientando, corrigiendo. En mi disertación doctoral he enviado no sé como cuántas veces ya la tesis, varias veces. Aquí estoy viendo la fecha de todas las veces que he enviado el trabajo. Todos los meses voy enviando de marzo comencé a enviar los capítulos 1, 2. Luego lo devolvían corregir, son dos asesores de tesis. Lo revisa uno con una observación, corrijo y después viene la otra observación. Lo envío, más observaciones todavía y sigo avanzando con los capítulos. Son 6 capítulos, voy en el cuarto todavía. Pero es mucho, hay harto trabajo. Le encuentran una falla por aquí, otra falla por acá. No, impresionante. Alguien puede decir, pero esto es muy frustrante. Parece que no sirve para esto. Es que la escritura es una disciplina, es trabajo, es esfuerzo, es una disciplina intelectual. Y cuando uno aprende a escribir bien, aprende bien. Por eso es importante. Se le entrega la herramienta más poderosa para educarse a sí mismo, para enseñarse a sí mismo. Ya, quedó claro esta parte, ¿verdad? Es esencial para el aprendizaje, es un proceso sistemático para aprender, es la herramienta más poderosa para el aprendizaje. Eso es lo que debe quedar presente en nosotros. El texto ahora, mire cómo nos vamos acercando ya a lo que debemos trabajar, el texto. ¿Qué es lo que es el texto? El texto es todo enunciado que sirve para completar un circuito de la comunicación. El texto es un enunciado. En el texto subyace un emisor y receptor. Ya trabajamos esta parte de un emisor, un receptor. El emisor es el que comunica, da el mensaje, tiene una idea, lo transmite por un canal.
lo recibe un receptor, lo decodifica y luego da una respuesta. Esa respuesta se le llama la retroalimentación y el feedback. Todo texto tiene un propósito comunicativo que va a determinar su estructura. Un propósito comunicativo. Si usted escribe un artículo, por ejemplo, puede ser para informar. Doctrinal es para formar, para informar. Si escribe, por ejemplo, sobre el aborto, eutanasia, va a ser lo más probable para persuadir. Se escribe un tratado evangelístico para persuadir a que las personas se conviertan. Otros son para informar, para formar, para persuadir. Tiene varios propósitos. Como propaganda también hay otros. Pero siempre un texto tiene un propósito. Esta parte es muy importante, mis hermanas y hermanos. Todo texto tiene un propósito. No hay nada que se escriba sin un propósito. Por lo tanto, usted cuando escriba su ensayo, tiene que tener un propósito. ¿Con qué propósito usted escribe su ensayo? También con un sermón. Todo sermón tiene un propósito. Una monografía tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito para escribir esa monografía? Todo tiene un propósito. Por lo tanto, cuando usted escriba su ensayo, tiene que dejar explícito, marcado, escrito en alguna parte de su cuaderno cuál es el propósito de ese ensayo. Todos los trabajos escritos tienen un propósito. Etimológicamente, la palabra texto proviene del griego texere y del latín tectum, que significa tejido. El texto entonces es una especie de tejido en el que las palabras se articulan unas con otras para adquirir significados. Un texto entonces es un conjunto de palabras, de oraciones que forman párrafos, y los párrafos están organizados para informar, para comunicar, y están interrelacionados unos con otros de manera armónica, de manera unida, de manera progresiva, de manera coherente. Todas las partes se relacionan unas con otras y tienen que estar en el lugar que le corresponde, porque si no están en el lugar que le corresponde, puede haber una inconsistencia, pueden ser algunas palabras, tiene un nombre, estas palabras intrusas. Algo intruso hay dentro de este texto que no tiene por qué esta palabra estar aquí en este texto. Ahí cuando es un todo coherente, entonces ese texto está muy bien. Como un tejido. Nuestra ropa es un tejido que es armonioso, que está relacionado entre sí. Todos los elementos están relacionados entre sí. Tiene propósito de cubrir a un ser humano, de abrigarlo. Pero si hay algo que no corresponda a un vestido, una parca, por ejemplo, hay algo una tela, esto es negra, pero si hay algo que sea rojo, que esté aquí, por ejemplo, una tela roja, ya ese tejido, hay algo raro ahí. Bueno, en el texto escrito también. En el texto escrito todo tiene que ser un armonioso, todo tiene que estar en su justo lugar, donde le corresponde. Tiene que ser consistente y coherente. ¿Qué más? El texto está compuesto de párrafos. Los párrafos están compuestos de oraciones. Las oraciones están compuestas de palabras. Podemos seguir hablando, ¿eh? Las palabras están compuestas de ¿qué más? Sílabas. O también de un lexema, morfema, lexema también podemos seguir. Pero hasta ahí vamos a llegar. ¿Para qué vamos a seguir más allá? Hasta ahí, hasta las palabras nada más. Bueno, se utilizan las letras, pero se puede seguir avanzando más atrás. Pero eso, un texto está confeccionado, construido en base a párrafos. Y los párrafos están compuestos
en oraciones, las oraciones por palabras. Eso es un texto. Nosotros vamos a definir, vamos a confeccionar textos, pero no cualquier texto, es un texto académico. Vamos a escribir, pero no es que usted no sepa escribir, usted sabe escribir, pero ahora vamos a aprender a escribir académicamente. Eso es, esa es la idea. En una oportunidad alguien me preguntó, eh, me dijo, ¿en qué materia van a pasar? Yo le dije, redacción y elaboración de monografía, hace mucho tiempo, hace años. Redacción y elaboración de monografía. En redacción, ¿qué es lo que realizan en redacción? Bueno, aprendemos a escribir, le dije yo. Ah, pero yo sé escribir ya, yo necesito esa materia, quiero una materia más bíblica, me dijo. Claro, él quería, bueno, él tenía razón, sí, estaba recién comenzando, tenía que comenzar por la Biblia. Algo, pero no temas técnicos, por ejemplo, introducción a la Biblia, homilética, hermenéutica, él quería Biblia. Juan, literatura juanina, epístola paulina, Apocalipsis, por ejemplo. Pero dijo, yo sé escribir, ya no necesito redacción, ya yo sé escribir. Bueno, no se refiere a esa escritura, esta es una escritura eh, que son propias de instituciones superiores. A eso me refiero. Definición, la oración, pero antes de comenzar a, a escribir, a hablar acerca de los párrafos, tenemos que definir la oración. Aquí ya tenemos que estar bien concentradas, mis hermanas, mis hermanos también, muy concentrados. Porque este error yo lo veo siempre. Lo veo cuando trabajamos con homilética y cuando trabajamos con redacción y elaboración de monografías también lo veo. Es común, es típico dentro de nosotros. Por diversas razones, bueno, porque algunos hace mucho tiempo ya que... porque estos son temas básicos que dejaron de estudiar, entonces se olvidaron, no reflexionaron más acerca de la oración. Pero esto tiene que quedar sumamente claro y establecido, marcado, porque es lo más básico que nosotros con los cuales vamos a trabajar para la confección de párrafos. ¿Qué es lo que es la oración? Es la unidad que expresa un sentido completo y está compuesto de, esta es la parte importante que deben anotar, porque siempre se equivocan aquí nuestros hermanos. Tiene un sujeto y tiene un verbo y un complemento o un predicado. Ya, eso es una oración. Eso es una oración. Una oración tiene sujeto, verbo y complemento. Pedro, por ejemplo. Pedro, ¿qué puede? ¿Qué puede ser aquí? Una, estoy tratando de hacer, no una oración. Ustedes lo van a transformar en una oración. Ya, más simplecito. Oh, ¿qué pasó aquí? Se fue, se perdió. Eh, ya. Esto aquí dice Pedro anciano. Eso es lo que quiere decir, Pedro anciano. Pero eso no es oración, es una frase nada más. Entonces, nosotros debemos agregarle algo más para convertirlo en una oración. ¿Qué le vamos a agregar aquí? Convirtamos esta frase en una oración. El verbo. Muy bien, Eso. agreguémosle un verbo entonces para convertirlo en oración. Pedro se cree anciano. Perfecto. Se cree, ¿cierto? Pedro se cree anciano. Muy bien, Pedro se cree anciano. Bueno, ¿cuál sería el verbo ahí? Cree. Muy bien, Pedro se cree anciano. Muy perfecto. Ya ahí hemos transformado una frase en una oración.
Lo típico que he escuchado cuando corresponde trabajar con homilética. Ya. Esto es lo típico que en homilética cuando trabajemos la proposición, que la tesis, siempre se dice, tiene que ser una oración gramatical completa. Y los hermanos cuando confeccionan su proposición, la confeccionan así. Jesús, la esperanza del cristiano. Este también es una frase, no es una oración. Transformemos entonces Jesús, la esperanza del cristiano, en una oración. Jesús es Jesús la es esperanza del cristiano. Excelente. Muy bien, ya, ahí está. Solamente le faltaba un verbo para convertirlo en una oración. Eso es, ya. Cuando escribimos y confeccionamos párrafos, no escribimos frases, escribimos oraciones. Y una oración está compuesta por sujeto, verbo y predicado. Ya. Muy bien, ¿estamos claros hasta ahí entonces? Ejemplo, el rey Salomón brilló en sabiduría. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Salomón. Salomón, perfecto. El verbo, Brilló. Brilló. muy bien. El predicado, bueno, ahí lo está la otra parte. Brilló en sabiduría. Perfecto. Las frases. ¿Qué son las frases? Son expresiones que no poseen la presencia de un verbo. Ejemplo, una mañana de septiembre. Eso hay que convertirlo en una oración. Convierta esa frase en una oración. Una mañana lluviosa de septiembre. Una mañana lluviosa de septiembre. Lo voy a escribir aquí, ¿eh? Tenemos que transformar esta frase, lo tenemos que transformar en una oración. Una mañana lluviosa de septiembre. ¿Eso es una oración o una frase, mis hermanas? Una mañana lluviosa de septiembre. Una frase. Es una frase. Es una Claro. frase. La amplió nada más, pero sigue siendo frase. Falta algo más para convertirlo en una oración gramatical completa. Falta el verbo. Hay que agregarle el verbo entonces ahí. A ver. Una mañana. Y no solamente Puede falta el ser verbo, falta otra cosa más. Otra parte de una oración. ¿Sí, hermana Bárbara? ¿O quién habló? una No sé. hermosa mañana lluviosa de septiembre. Bueno, sigue siendo frase. Porque Ah, recuerde, hermoso no es. recuerde que una oración tiene sujeto, verbo y predicado. Me parece mucho que una mañana lluviosa de septiembre, me parece mucho que está en un predicado ahí. Se veía una mañana lluviosa de septiembre. Muy bien. Ahora sí, ¿ve? Se veía una mañana. Ya, bueno, el otro no lo sigue escribiendo. Se veía ya, ahí está. Ahí está la oración. Esa es la idea. Eso es lo que hay que hacer. Se escriben en oraciones, no en frases. Todos los párrafos no tienen frases, todos los párrafos tienen oraciones. Una oración está compuesta de sujeto, verbo y predicado. Se veía una mañana lluviosa de septiembre. Bueno, ahí está el sujeto implícito, ¿ah? Ahí está el verbo, pero hay un sujeto implícito. Pero está el implícito, no está presente ahí, pero está implícito el sujeto. Muy bien. La oración dentro de cada pieza de trabajo, escrito,
Toda oración debe permanecer claramente relacionada con las otras oraciones. Cada oración y cada palabra de cada oración deberá apoyar el propósito de la pieza escrita. La bicicleta verde de mi padre. Esos son frases. Con mucha simpatía. De vez en cuando. Ya, todo eso son frases. ¿Eh? Todas esas deben convertirse en oraciones. El sujeto es de quien se habla en la oración. Y muchas veces es el agente de la acción del verbo. El predicado es lo que se dice sobre el sujeto. La oración también recibe el nombre de enunciado. La frase existen expresiones que no siempre llegan a constituir una oración, porque le falta la presencia de un verbo, de ahí que no poseen un sentido completo. Estas construcciones se llaman frases. ¿Ya? Lo importante aquí es que los párrafos deben escribirse no en frases, sino que deben escribirse en oración. Hay varios tipos de oraciones. ¿Cuáles son estos tipos de oraciones? Hay oraciones simples, son aquellas que tienen solo un verbo. Ejemplo de una oración simple. Quiero verla ahora, no quiero pasarme. Ahí está, ahí está. Las almas salvadas van al paraíso. Estas son oraciones simples porque tienen un solo verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Las almas salvadas van al paraíso. Van. 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 Perfecto, muy bien, ahí está. Después de la muerte, viajo a mi casa celestial. Viajo. Viajo. Excelente, muy bien. Perfecto. Hay oraciones compuestas también, son aquellas que tienen dos o más verbos. Ejemplos. Evangelizan sin descanso, puesto que aman las almas. Bueno, aquí tiene más de dos verbos, o más, sí, más de dos verbos. ¿Cuáles son los verbos acá? Evangelizan, Perfecto. descanso, aman. Descanso, muy bien. Y ama. Perfecto. Ahí está. Si pierdes esa esperanza, será necesario que vuelvas a comenzar. ¿Cuáles son los verbos acá en esta segunda oración? Pierdes. Pierdes. Si pierdes, ¿ya? Será, Será muy bien. vuelvas y comenzar. Ya. Ya, estas son las oraciones compuestas. Perfecto. Muy bien. Estas son oraciones compuestas. Hay oraciones simples y oraciones compuestas. Lo voy a borrar. Recuerde que los párrafos se escriben con oraciones, independientemente si son oraciones simples u oraciones completas, pero no se escriben con frases. Ya, sigamos con la siguiente. Los párrafos ahora. ¿Qué es lo que es un párrafo? Un párrafo, antes de ir con los párrafos, quiero asegurarme primero de lo que es una oración. ¿Qué es lo que es una oración, mis hermanas? Ahora, lo que entendí yo, la oración es que está compuesta por un sujeto, un verbo y la última se me fue. El El predicado, predicado. el predicado Un complemento. predicado. Muy Sí. bien, eso es un enunciado. Perfecto. Es un enunciado que está compuesto por sujeto, verbo, complemento. Eso es lo más básico, lo primero. Todos los párrafos tienen oraciones, se componen por oraciones. Ahora vamos a trabajar con los párrafos. Los párrafos se pueden definir, o se puede definir, como una pequeña sección o división que trata una idea particular y que termina en un punto y aparte. Lloyd Woodward, en su libro, dice que son fragmentos limitados por un punto y aparte, en que se dividen los textos. Cada párrafo contiene una sola idea principal.
que puede tener varias ideas secundarias. Un párrafo es un ensayo en miniatura, en el cual se desarrolla un subpunto de un tema mayor. Un párrafo es un conjunto de oraciones, Ya usted tiene en mente lo que es una oración. Un párrafo, por tanto, es un conjunto de varias oraciones que tiene una idea principal y normalmente, y debería ser siempre así, la idea principal siempre está en el primer párrafo, la primera oración. Y las otras oraciones que le siguen son oraciones subsidiarias, que aclaran, ilustran, explican, contrastan, evalúan la idea principal de ese párrafo, la oración principal. Eso es un párrafo, un conjunto de varias oraciones que desarrolla una oración o una idea principal. El párrafo es una porción del texto limitada por 2 puntos y aparte. Puede contener varias frases u oraciones señaladas por un punto y coma. La idea de fondo de esta sección es que a cada párrafo le debe corresponder una única idea. Un párrafo solo tiene una idea, nada más. Esto no se lo olvide. Un párrafo desarrolla una sola idea para cada párrafo. Normalmente la idea principal está en la oración principal, la primera oración. Si usted quiere leer un libro de varias páginas, por ejemplo, en breve tiempo, ¿qué es lo que hace usted? Lee solamente la oración principal, la primera oración del párrafo. Ahí está la idea principal. No todo el párrafo, la idea principal. Leyendo solamente la idea principal, o la primera oración introductoria, ya tiene una idea de qué trata ese texto. Se puede escribir un párrafo, bien un párrafo, puede escribir bien un capítulo. Si se escribe bien un párrafo, se puede escribir muy bien un capítulo, porque un capítulo no es más que una colección de párrafos. Si puedes escribir bien un capítulo, puedes escribir bien un libro, porque un libro no es más que una colección de capítulos. Es lo que señaló Richard Lindelder en el texto Cómo leer un párrafo, que aunque ellos escriben sobre cómo leer un párrafo, se puede aplicar en la confección también de párrafos. Crear un párrafo bien hecho es como construir una casa. Necesitas unos cimientos y todo lo demás debe construirse sobre esos cimientos. Un párrafo es como una casa. Los fundamentos de esa casa, no sé cómo se llama mi hermano que trabaja en construcción, ¿saben cómo se llaman los fundamentos donde está sustentada toda la casa? Y después se comienza a El construir. cimiento, está el sobrecimiento y el redier, porque el redier ya es cuando ya lo principal, lo primero que se construye son el redier, o sea, el sobrecimiento. El sobrecimiento, muy bien. El sobrecimiento, perfecto. El sobrecimiento entonces sería como la oración principal. Eso sería la oración principal de un párrafo. Y después se construye lo demás. Todo lo demás se fundamenta en el sobrecimiento, que es la idea principal de un párrafo. La idea principal de un párrafo está siempre al comienzo. El párrafo se compone de una oración introductoria. La primera oración del párrafo, bien organizado, anuncia el pensamiento que se le va a desarrollar toda la unidad, o se va a desarrollar posteriormente, en la oración introductoria. Aquí estamos analizando ahora un párrafo. Y luego, un párrafo tiene un cuerpo de varias oraciones. Una oración introductoria y lo otro son un cuerpo de varias oraciones. Este cuerpo de varias oraciones explican, ilustran, aclaran o analizan el tema de la primera frase. El párrafo hay una idea principal y todas las otras oraciones
lo explican, ilustran, aclaran, analizan esa idea principal que está al comienzo de cada párrafo. Y un párrafo también concluye o tiene una oración de conclusión. Se recomienda que, de ser posible, esta frase resuma todo el párrafo para recalcar el punto en la mente del lector. Eso es un párrafo. Los párrafos se componen de oraciones. Un párrafo es un conjunto de varias oraciones que están relacionadas entre sí, que desarrollan una idea principal. Y esa idea principal normalmente es la primera oración. La idea principal está en la oración introductoria. Un párrafo está compuesto de 3 partes, entonces. Oración de introducción, un cuerpo de oraciones subsidiarias y una oración de conclusión. Eso es un párrafo. ¿Cuáles son las características de un párrafo bien organizado? Esta es una de las características. Un párrafo bien organizado se caracteriza por la coherencia. Las frases se relacionan entre sí. A eso se refiere coherencias. Todo está relacionado entre sí. Si se habla, por ejemplo, de la segunda venida del Señor Jesucristo, está bien limitada. Puede ser las señales de la venida de Cristo o la forma en que va a venir el Señor Jesucristo. Todos los párrafos van a hablar acerca de la forma en que Jesucristo va a venir, o las señales de la segunda venida de Cristo, o el propósito de la segunda venida de Cristo. Supongamos que sea el propósito de la segunda venida de Cristo. Todo lo que se diga en esa sección va a estar relacionada con los propósitos de la venida de Jesucristo. Si hay una idea, por ejemplo, que no hable de los propósitos de la venida de Cristo, sino que habla de las señales de la venida de Cristo, en esa sección sería incoherente, porque esa parte está desarrollando los propósitos de la venida de Cristo, no las señales de la venida de Cristo. A eso se le denomina la incoherencia. Trata de otro tema que no se está trabajando ahí. Todos los textos, un párrafo bien organizado, se caracteriza por la coherencia. Todo un texto en realidad se caracteriza por la coherencia. Y también por el progreso, un lógico desarrollo del tema. Es progresivo y se caracteriza también por la unidad. Todos los periodos manifiestan el mismo espíritu, el mismo tono. Esas son las características de un buen párrafo: coherencia, progreso, unidad. Tenemos algunos minutos antes de irnos al descanso, para dar un ejemplo de un párrafo. Ya. El Pentateuco son grupos de diversos libros. Un conjunto debe ser. Son un conjunto de diversos libros. Ya. Esto es la oración introductoria de un párrafo. Aquí ya estamos nosotros confeccionando un párrafo. El Pentateuco son un conjunto de diversos libros. Y ahora nosotros tenemos que realizar oraciones subsidiarias o secundarias. Aquí voy a escribir. Uno de esos libros es Génesis, que significa principio. Principio. Lo siguen Éxodo, aquí, siguen Éxodo, Levítico,
Deuteronomio. Ya, ahí estamos confeccionando un párrafo. El Pentateuco son un conjunto de diversos libros. Uno de esos libros es Génesis, que significa principio. Lo siguen Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Ya. Ahí una, tengo una oración introductoria, que es esta. Esta es la oración introductoria. El Pentateuco son un conjunto de diversos libros. Y luego tengo un conjunto de oraciones subsidiarias. Uno de esos libros es Génesis. Lo siguen Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Son todas oraciones subsidiarias. Tiene varias oraciones. ¿Cuántas oraciones tiene este párrafo? 3. Muy bien. El Pentateuco son un conjunto de diversos libros. Sería la primera oración. Acá sería la segunda oración. Uno de esos libros es Génesis, que significa principio. Lo siguen Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Sería la tercera oración. Todo este párrafo está enlistando, mencionando los libros que componen el Pentateuco. Ya este es un párrafo que tiene coherencia porque todos se relacionan entre sí. Levítico se relaciona con Pentateuco, Éxodo, Levítico, Génesis, Deuteronomio se relaciona con el Pentateuco. Se está Hermano Pablo, aunque Siempre falte un principal. libro ahí, aunque falte un libro, igual es coherente. Ah, claro, le faltó números. Muy bien. Bueno, faltó un número igual. Perfecto. Sí, claro. Porque está listando algunos libros. Muy bien. ¿Qué más? Son coherentes, son lógicos, porque están desarrollando el tema. Está diciendo que estos libros componen el Pentateuco y desarrolla una sola idea principal. Perfecto. Ahí tenemos un ejemplo de un párrafo. Vamos a seguir analizando los párrafos más adelante y después usted va a hacer un párrafo. Quiero verla ahora. Ya, vamos a descansar un momento, mis queridos hermanos, y luego volvemos a las media hora más. Vamos a descansar una media hora, y media hora más volvemos o retornamos. Nos quedamos en el mismo link y apagamos solamente las cámaras y el micrófono y retornamos otra vez a esta